Amigos, hola. El día de hoy vengo nuevamente a invitarlos a que cocinemos juntos. Como estamos en plena temporada navideña, quiero proponerles que el día de hoy preparemos un delicioso arroz chino dietético. Así como lo oyen, un arroz al cual le vamos a eliminar gran parte de su almidón y no nos va a hacer tanto daño. Tengo un tip que les voy a enseñar al final del video, con el cual vamos a hacer que nuestro arroz sea verdaderamente dietético. Entonces, no más cháchara, vámonos para la cocina, vamos a ponernos el delantal y a cocinar juntos. Buen pedazo de chicharrón, bien carnudo. Miren esta maravilla. No. Bueno amigos, los ingredientes que vamos a usar el día de hoy de verdad que son muy sencillos. ¿Cuáles son los ingredientes? Arroz. Yo voy a utilizar este pocillo de arroz. No nos interesa la medida porque no tiene ninguna relación el arroz con el agua. Es completamente independiente. Entonces hacemos la cantidad de arroz que queramos hacer. Un pocillo, dos pocillos, dependiendo de la cantidad de arroz que necesitemos. Yo voy a utilizar arroz parborizado en esta ocasión, pero también da igual cualquier arroz que utilicemos, el que tengamos en casa, mejor dicho. Vamos a utilizar un poco de salsa de soya. Vamos a utilizar un chorrito de vinagre. Yo tengo vinagre blanco. Este es el secreto que les voy a mostrar al final. Como les decía, tengo vinagre blanco, pero puede ser vinagre de frutas, vinagre de manzana, vinagre de vino. El vinagre que tengamos en casa da igual. Y vamos a utilizar un par de ramitas de cebolla larga, dependiendo la cantidad del arroz, obviamente, cebolla larga o cebolla de verdeo. Esto es demasiado sencillo de preparar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a poner el arroz en la olla donde lo vamos a preparar, y este arroz lo podemos hacer igual en nuestra olla arrocera. Es el mismo procedimiento. Ahora vamos a lavar el arroz tantas veces sea necesario para que el agua salga limpia, para que el agua salga cristalina. Lo que vamos a hacer con este procedimiento es eliminar la mayor cantidad que podamos de almidón y a la vez que lavamos nuestro arroz. Entonces lo voy a lavar en este momento. Como pueden ver, ustedes pueden notar la turbiedad del agua. Esto es almidón que el arroz va soltando. Lo masajeamos un poco, pasamos los dedos por el arroz para que él vaya soltando todo ese almidón. Voy a conservar el agüita para ponerla a mis matas. Y vuelvo a lavar el arroz. Como pueden ver, en este momento el agua ya está completamente clara. Lavé el arroz 5 veces hasta que el agua ya quedó perfectamente clara. Perdónenme que sea tan repetitivo. Y ahora, ¿qué sigue? Vamos a poner agua. Esta agua, como está completamente clara, voy a terminar de poner otro poquitico. Y como les digo, vamos a poner agua sin medirla. Vamos a poner agua indiscriminadamente en el arroz y no tiene absolutamente nada. No tiene sal, no tiene aceite, no tiene nada. Vamos a prender el fuego y vamos a cocinar nuestro arroz hasta que esté semiblando. No podemos permitir que esté blandito del todo, que esté todavía con un poquito de dureza. Voy a mirar cuánto tiempo demora el proceso de cocinado y ya les digo. Muy importante revolver ocasionalmente el arroz para que esto nos ayude a que el arroz libere más almidón. Y ahora
Mientras que cocinamos el arroz, vamos a ir picando la cebolla larga o la cebolla de verdeo. Vamos a picar la parte blanca y la parte verde. Y esta cebolla la vamos a reservar allí simplemente. Ahora nuestro arroz lleva 15 minutos en el proceso de cocinado. Voy a apagar el fuego. Este arroz está todavía un poquito duro, pero ya está blandito como pueden verlo. Este es un arroz parborizado, voy a repetirlo, por eso es un poco más duro que el arroz normal. Yo pensaría que un arroz normal, que no sea parborizado, debe estar allí cocinándose solamente 10 minutos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar nuevamente el arroz. Vamos a eliminar esta agua que tiene acá, donde se cocinó, la vamos a eliminar. Y como les dije, lo vamos a lavar. Vamos a lavarlo con agua fría nuevamente. Y volvemos a jugar, a botar esta agua. A botar no, a eliminar de acá. Ahora lo lavé 2 veces, me ayudé de un colador y lo escurrí perfectamente. Este arroz está ahora frío nuevamente, está sin una sola gota de agua, no tiene nada más. Es un arroz que cocinamos simplemente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo nuevamente al fuego, así como está, sin una sola gota de agua. Solamente tiene la humedad que conserva el arroz, pero no tiene ni una gota de agua. No tiene aceite, no tiene sal, no tiene nada. Vamos a ponerlo en el proceso de secado. ¿Qué le vamos a agregar? Yo solamente le voy a poner la sal normal. Bueno, voy a ponerle un poquitico menos de sal de la normal, porque como lo voy a hacer ahora un arroz chino, el cual lleva soya, entonces le voy a poner menos sal de lo normal. Pero si no fuéramos a preparar el arroz chino, sino un arroz blanco, le ponemos la sal normal y si queremos le agregamos algún tipo de materia grasa, aceite, mantequilla, manteca, un aceite aromatizado con ajo, lo que queramos. Vamos a revolver la sal simplemente y vamos a ponerlo a secar en el proceso normal de secado. Discúlpeme que sea tan repetitivo, pero es el proceso normal de secado del arroz. Y este proceso también lo podemos hacer normalmente en la olla, en la olla arrocera, en la olla eléctrica de arroz. Vamos a taparlo y vamos a dejarlo a fuego bajo por aproximadamente unos 10 minutos y ya regresamos. Bueno amigos, ya transcurrieron 10 minutos. Vamos a apagar el fuego y vamos a revisar el arroz. Yo quiero que ustedes miren, que ustedes sean protagonistas de primera fila, como siempre les digo. Miren lo graneado que está el arroz, miren lo sueltico, miren el fondo, por favor. Quiero que vean que es un arroz que no se ha pegado absolutamente nada. Miren el fondo. Y es un arroz que lo hicimos muy rápidamente. Es un arroz al cual le eliminamos mucha parte de su almidón. Es un arroz que va a ser mucho más sano, mucho más dietético y es un arroz que si lo dejamos enfriar lo podrían consumir las personas que tienen problemas de azúcar en la sangre. Se lo deben comer, frío, no lo pueden comer caliente. Yo ya les expliqué por qué. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer el arroz chino. Vamos a poner a fuego alto una sartén, la sartén que tengamos en casa. Vamos a esperar que se caliente un poco simplemente nuestra sartén. Una vez que sentimos que ya la sartén está caliente, vamos a agregar el arroz. Miren ustedes mismos cómo está el arroz de suelto, de graneado.
Miren el fondo de la olla, por favor. No está quemado, absolutamente. Vamos a saltear un poco el arroz acá en esta sartén. Vamos a revolverlo rápidamente. Como se pudieron dar cuenta, y discúlpeme que me vuelva tan repetitivo, no tiene absolutamente nada. No tiene grasa, solo un poco de sal que le agregamos al momento de ponerlo a secar, pero no tiene una gota de grasa, no tiene nada. Ahora vamos a agregarle un chorrito de salsa de soya. La salsa de soya que tengamos en casa, salsa de soya ligera u oscura. En este caso yo estoy utilizando salsa de soya oscura, pero repito, cualquier salsa de soya que tengamos en casa nos funciona exactamente igual. Y una vez integramos la soya perfectamente con el arroz, vamos a agregar la cebolla larga o cebolla de verdeo, la parte blanca y la parte verde. Y vamos a revolverla rápidamente. No debemos darle mucha temperatura a la cebolla. Esto es una acción muy rápida. Esto es de un par de minutos. Y ahora quiero contarles cuál es el truco del vinagre. Obviamente, esto es para las personas que les gusta el vinagre. Desafortunadamente, esto no es vodka, es vinagre blanco. Cualquier vinagre que tengamos en casa nos sirve. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle, agregarle un chorrito de vinagre, ya que el vinagre toma el almidón y lo convierte en fibra, lo que nos va a ayudar a la digestión, lo que nos va a ayudar a que este arroz sea más digerible y sea mucho mejor. El vinagre es ácido acético y el ácido acético inhibe las enzimas que digieren el almidón. Al ponerle vinagre, el cuerpo no va a digerir, nuestro organismo no va a digerir el almidón va a pasar derecho como una especie de fibra. Esto también se puede hacer con cualquier tipo de alimento. A los que les gusta el vinagre no les disguste su sabor. Por su sabor y olor fuerte del ácido acético, hace que nuestro organismo produzca más enzimas digestivas, lo que nos va a ayudar a la digestión. Vamos a emplatar nuestro delicioso arroz chino dietético. Bueno amigos, aquí está nuestro delicioso arroz chino dietético. Es un arroz supremamente sencillo, es un arroz supremamente fácil de hacer, súper económico. Lo hacemos con una cebolla básicamente y un poquito de salsa de soya, bueno, y el vinagre al final, los que quieran ponerle el vinagre. No tiene ningún tipo de complicación y es un arroz sobre todo muy sano, de verdad que es muy sano. Y si no lo comemos frío, mucho, mucho más sano. Yo voy a probar porque yo no me quedo sin probar una delicia de estas, mucho menos. A ver, pues, permiso. De verdad que es increíble que algo tan sencillo pueda ser tan rico. Pero saben una cosa, no me crean a mí. Háganlo ustedes en sus casas, diviértanse en familia. Este arroz es preciso para esta temporada navideña, para acompañar cualquier cena, cualquier plato. Lo acompaña perfectamente bien y nos salimos un poco, perdón, de lo tradicional, de lo normal. Recuerden que la cocina nos debe unir. Si les gustó este video o si creen que este video le pueda servir a alguien, compártalo. Y si no se han suscrito, por favor, háganlo en este momento. En ese cuadrito rojo que está allí, lo pueden hacer. Es muy importante, por favor, que me regalen un like, una manito arriba, que me dejen un comentario, por favor, que ustedes saben que yo contesto todos los comentarios. Y sobre todo es muy importante que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguno de mis videos. En la parte de abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el link de Juvenia, donde pueden encontrar todos los productos de Victorinox. Recuerden que Victorinox está presente en todo el mundo. A mí no me queda más sino decirles
que tenemos una cita aquí todos los viernes a las 5:30 de la tarde para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!